Este día junto a mis compañeras Caro, Katia, Michelle y Rosa les venimos a explicar las ideas esenciales de la lectura de la sociedad del cansancio y a dar una pequeña reflexión. La violencia neuronal. Cada época ha tenido sus enfermedades según el filósofo Han. En el pasado se debían a las bacterias o virus, pero en el siglo XXI las enfermedades son neuronales: depresión, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional. El motivo de estas enfermedades se debe al exceso de positividad, es decir, la libertad de poder hacer lo que uno quiera. La desaparición de lo viral implica la desaparición de la otredad. La que ataca al hombre no viene del exterior, sino de su interior. Se va desarrollando de manera sencilla la idea de la violencia de la positividad, que se traduce en violencia neuronal, una violencia saturada y excesiva, y como consecuencia de ella, en la modernidad tardía, el hombre padece un sobrecalentamiento del yo. La violencia parte no solo de la negatividad, sino también de la positividad. No únicamente de lo otro o de lo extraño, sino también de lo idéntico. Reflexión. Hans nos lleva a reflexionar sobre nuestro modo de vida, sobre cómo nos han convencido de que podemos y debemos alcanzar nuestros objetivos y que hay un lugar para el fracaso. Un estilo de vida que consigue precisamente todo lo contrario, una sociedad de depresivos y amargados. En la sociedad del cansancio, el filósofo Byung-Chul Han también nos muestra una reflexión sobre la transformación de la sociedad. Remontándonos a los tiempos de antes, la sociedad era una sociedad disciplinaria, que se caracterizaba por la negatividad de la prohibición. En esta sociedad, los individuos no tenían iniciativa propia y todo lo que hacían era por obediencia o por obligación. Estas características ya no corresponden a la sociedad del siglo XXI, ya que con el objetivo de aumentar la productividad, la sociedad disciplinaria se ha convertido en una sociedad del rendimiento, donde las personas son emprendedoras de sí mismas. Además, gracias a su carácter de positividad y por regirse bajo el lema "Sí, yo puedo", las personas de la sociedad de rendimiento son muchísimo más rápidas y productivas que las de la sociedad disciplinaria. Pero el escritor nos quiere mostrar más allá de que la sociedad se haya convertido en una sociedad de rendimiento, pues nos muestra cómo son los individuos que viven en esta sociedad. La sociedad del rendimiento genera hombres y mujeres que son al mismo tiempo explotadores y explotados, víctimas y verdugos. Como un ejemplo de esto, podemos tomar a alguna persona de la sociedad salvadoreña que vive con un exceso de positividad. Entonces decide emprender no solo en uno, sino que en muchos negocios, y en el momento en el que no logra alcanzar sus objetivos, se convierte en una persona fracasada y depresiva, ya que no tiene a quien más echar la culpa, dirige una guerra hacia sí misma, siendo esta persona uno de los individuos que se genera de la sociedad del rendimiento, fracasados y depresivos. En la vida activa, Hannah Arendt trata de rehabilitar la supremacía de la vida activa contra la primacía tradicional de la vida contemplativa y procura articularla de manera novedosa en atención a su complejidad interna. Según ella, la vida activa la vincula a la primaria de la acción. Al hacerlo se consagra. Según la autora, el milagro de nacer consiste en el hecho mismo de haber nacido. La creencia que origina milagro lo reemplaza por la acción. Según ella, toda sociedad moderna, como por ejemplo la sociedad del trabajo, aniquila toda la posibilidad de acción, lo cual degradó al ser humano a un animal laborans, también conocidos como animales trabajadores. Todas las formas de trabajo de la vida activa, tanto la fabricación como la acción, se reduce al nivel de trabajo. Ella sostiene
que en la modernidad la vida del individuo está sumergida en el total proceso vital de la especie y que la única decisión activa e individual consiste ya tan solo en soltarse, por decirlo así, y abandonar su individualidad. Para poder funcionar mejor, ella cree poder reconocer señales de peligro de que el hombre está a punto de evolucionar en esa especie de animal a la que desde Darwin se mencionó. Según Arendt, el animal labor tardomoderno no renuncia de ningún modo a su individualidad ni a su ego para consumarse trabajando en el proceso vital anónimo de la especie. Ella asegura que si la sociedad de rendimiento tardomoderno nos reduce a todos a la vida desnuda, entonces no solamente los seres humanos al margen de la sociedad o que se hallan en estado de sección, es decir, no solo los excluidos, sino que todos nosotros seríamos homini sacri, también conocidos como muertos vivientes. También recalca diciendo que aunque en el futuro del mundo dependa del poder de los hombres en acción y no del pensamiento, ella concluye su libro diciendo: nunca está nadie más activo que cuando no hace nada, nunca está menos solo que cuando está consigo mismo. La vida contemplativa presupone una pedagogía del mirar en la cual Nietzsche nos dice que hay 3 tareas por las cuales deben de existir educadores. En estas tenemos la primera es mirar, la segunda es pensar y hablar y la última sería escribir. En mirar nos dice de que es importante que el ojo se acostumbre, que preste atención y contemple las cosas. Él le llama a esto la primera enseñanza preliminar para la espiritualidad. Luego nos dice que uno tiene que aprender, entre la parte del pensamiento, a resistirse a sus impulsos, a pensar antes de actuar, como nos dirían actualmente. Pues ya que si nosotros reaccionamos a cada impulso que tenemos, entonces él lo considera como una enfermedad, un declive, un síntoma del agotamiento. Nietzsche no formula otra cosa que la necesidad de la revitalización de la vida contemplativa. Esta no consiste en abrirse pasivo, que diga sí a todo lo que viene y a todo lo que sucede. Antes bien opone resistencia a los impulsos atosigantes que se imponen. En cuanto a acción, que dicen no y es soberana. La vida contemplativa es más activa que cualquier hiperactividad, pues esta última representa precisamente un síntoma del agotamiento espiritual. Entonces tenemos que la dialéctica de ser activo, que Arendt se le escapa, consiste en que la hiperactiva agudización de la actividad transforma esta en una hiperpasividad, que es el estado en el cual uno sigue sin oponer resistencia a cualquier impulso o instinto. La proactividad solo prolonga lo ya existente. Una verdadera vuelta hacia el otro requiere la negatividad de la interrupción. Ciertamente nosotros, como les mencionaba antes, tenemos que pensar antes de hablar. La vacilación en sí no es algo, una acción positiva. Simplemente es algo indispensable que todos deberían de practicar. Hoy en día vivimos lastimosamente en un mundo muy pobre en interrupciones. Entonces tenemos que la impotencia es todo lo contrario a la potencia positiva, que a su vez es positiva a la medida que está vinculada a algo, pues hay algo que no logra hacer. La potencia negativa excede la positividad, pues esta se halla sujeta a algo. Es una potencia de no hacer. La negatividad del no consiste en un proceso extremadamente activo, a saber, es todo menos pasividad. La hiperactividad es paradójicamente una forma en extremo pasiva, de actividad que ya no permite ninguna acción libre. Se basa en una absolutización unilateral de la potencia positiva. También tenemos que, según la afirmación de Agamben que hace dentro del libro,
según la cual Barclay, debido a su obstinada negación de no escribir, persevera en la potencia del poder escribir y que su radical renuncia en sí al querer denota una potencia absoluta. Entonces este escrito nos invita a que nosotros seamos positivos, que pensemos en que para nosotros nada es imposible, que mantengamos esa potencia positiva en el hacer algo, porque si nosotros nos sentimos impotentes no podemos lograr nada. Entonces siempre tenemos que estar siguiendo una serie de pasos, que es observar, luego tenemos el pensar antes de hablar, resistirnos a nuestros impulsos y finalmente escribir esto. Y bueno, para finalizar con el relato de la sociedad del cansancio, pues nos podemos dar cuenta que ya en sus últimos capítulos se dice que nuestra sociedad en un futuro va a pasar de ser la sociedad del logro a ser la sociedad del dopaje. Esto debido a que la sociedad en la actualidad pues está sufriendo cambios y está presentando signos en los cuales podremos ver esta transitividad de ser una sociedad del logro a ser una sociedad del dopaje. ¿Y qué quiere decir el dopaje? Bueno, el dopaje es la administración o el uso de sustancias de cualquier forma ajenas al cuerpo humano, o el uso de sustancias fisiológicas en cantidades anormales para el aumento del rendimiento de una manera artificial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la sociedad no va a tener que estarse esforzando tanto por alcanzar alguna meta o algún objetivo que se ha propuesto, y tender a fatigarse, a gastar sus energías, pues. Entonces ellos van a tener como una comodidad que les va a permitir que ellos puedan alcanzar sus objetivos de una manera en la que no tengan que estarse, por así decirlo, matando para trabajar, para llevar el alimento a su hogar. Pero existe un peligro de una rutina y fatiga que conduce a lo que el autor llama un infarto del alma, que esto es una aflicción individual que divide a las personas o separa a las personas. Esto debido a que, digamos, yo me he puesto alguna meta o algún objetivo que yo quiero alcanzar y me he desvivido, por así decirlo, por alcanzarlo, pero no he logrado aquello que yo me he propuesto. Pues eso va a crear en mí un infarto del alma, ya que pasamos noches sin dormir, pasamos días en los que tal vez dejamos de comer algo que nos gusta por guardar ese recurso que luego vamos a utilizar para seguir en la lucha de alcanzar aquello que nosotros nos hemos propuesto. Y es por eso de que el autor dice que es necesario hacer un espacio en el mundo para cambiar el agotamiento individual a un agotamiento colectivo. Eso quiere decir que no solo una persona va a cargar con aquello de que se ha fatigado, de que se ha cansado de tanto estar luchando por conseguir lo que él quiere, sino que va a ser un grupo de personas que van a estar en la misma situación y que así como una persona se va a levantar así, todos al mismo tiempo lo harán. Eso quiere decir que no solo una persona va a llevar esa carga encima, sino que van a haber muchas más personas sintiendo que es lo que la otra persona también siente. Va a ser un tipo de empatía en la cual las personas que también van a estar en ese agotamiento junto con las demás, pues entonces van a saber qué es lo que la otra persona está pasando o sintiendo. Y sabemos que en nuestra sociedad en la actualidad pues hay una lucha que cada persona tiene consigo día con día. Podemos ver feliz a alguien, podemos ver sonriendo a alguien, pero no sabemos en sí qué es lo que está batallando, qué es lo que está llevando o
por qué en sí es que ha llorado o ha reído cualquier día de su vida. Y bueno, esperamos de que hayan adentrado a lo que nosotros quisimos dar a entender con un pequeño análisis del relato de la Sociedad del Cansancio, y agradecemos profundamente su atención prestada. Que tengan un feliz día y que todas las actividades que se han propuesto realizar, pues que les salgan de la mejor manera. Muchas gracias.